¿Y qué tal si al iniciar un tratamiento de ortodoncia todo va bien, pero luego comienzan a haber algunos cambios? Este video es muy especial porque voy a tratar de señalar varios aspectos importantes que implica un tratamiento odontológico. Es fundamental el poder realizar un proceso semiológico evaluativo, diagnóstico previo enfocado a evaluar posibles lesiones en el paciente con el futuro. Pero el tratamiento de ortodoncia tiene unos puntos interesantes y es los cambios que podemos ver a simple vista, por ejemplo a nivel de las mucosas orales, y otros cambios que se pueden detectar a nivel intraóseo. El tema que nos ocupa hoy está bastante relacionado con un caso que vimos el año pasado con la doctora Reina Guzmán de Masaya, a la que le envío un gran saludo. Tuvimos la oportunidad de ver este caso en el que el motivo de consulta es un paciente de 17 años que luego de iniciar su terapia de ortodoncia aparece este tipo de elevación. Vamos a ver un poco los cambios que están relacionados con ello. Si ustedes pueden apreciar, en esta zona podemos ver un agrandamiento gingival en la zona que tiene una particularidad. No es raro encontrar durante un tratamiento de ortodoncia que se den este tipo de hiperplasias, agrandamientos gingivales. Obviamente se dificulta más la higiene, tal vez el hecho de la aparatología ahí genera cierta compresión en ciertas zonas, como se pueden notar en estas áreas de inflamación que son relativamente típicas durante un proceso de tratamiento ortodóntico. Sin embargo, esta lesión le llamó la atención, este hallazgo le llamó la atención a la doctora por este aspecto verrugiforme que se apreciaba en la zona. La prueba diagnóstica fue realizada por la doctora y esta marcó positiva. Esto nos indica un nivel de acidez importante en el tejido y por lo tanto hay algún cambio o inflamatorio o neoplásico proliferativo en la zona. Ahora, cuando yo evalúo el caso, hacemos nuestras pruebas de gabinete y decidimos tomar una muestra. Hicimos una biopsia, removimos la lesión y la sometimos a un proceso histopatológico. Esto es muy importante. Nosotros no podemos establecer un diagnóstico correcto mientras no tengamos un estudio histopatológico. El estudio histopatológico nos va a dar los referentes para poder entender los cambios y poder encontrar una solución. Sobre todo no solo para establecer un diagnóstico, sino también para poder establecer un plan de tratamiento que se acople a las necesidades de cada uno de los pacientes, porque casos se pueden parecer. Esto perfectamente se podía confundir, por ejemplo, con una verruga vulgar o una lesión papilomatosa que podría o no estar asociada al virus del papiloma humano. De hecho, cuando nosotros analizamos los cortes histológicos que están derivados obviamente de la muestra que nosotros tomamos, que es fundamental para poder hacer un diagnóstico correcto, esto es como la radiografía para tomar la decisión de hacer en la endodoncia o la planificación de la colocación de un implante a través de la guía quirúrgica y obviamente los modelos y el escáner y eventualmente las tomografías. Todo ese proceso de tomar decisiones pasa por obviamente utilizar las herramientas correctas para poder hacer un buen diagnóstico. Si no hay histopatología, no hay diagnóstico. Y me preocupa muchas veces que se establezcan diagnósticos sin siquiera hacer un análisis de la lesión a nivel histopatológico. En los hallazgos que nosotros encontramos acá, como es los coilocitos o la incorporación de elementos inflamatorios y la hinchazón de ciertas células espumosas, es una característica que vamos a ver en el diagnóstico de esta lesión. Ojo, también una recomendación fundamental es que cuando encontremos este tipo de cambios podemos nosotros mejorar la fase higiénica del paciente, que controle mejor su placa, pero si no lo hace de esta manera o si aún teniendo un buen abordaje de higiene oral y la lesión permanece, entonces lógicamente habrá que abordar acerca de otra posibilidad. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál fue el diagnóstico de este caso? Eventualmente nos enfrentamos a un xantoma. Un xantoma verrugiforme. Los xantomas son lesiones no muy comunes de la cavidad oral. Hay relativamente poca literatura al respecto, pero la doctora Melissa Rodríguez
de Araujo tiene un artículo bastante interesante del año 2015 donde se hizo la evaluación de una paciente para tratamiento ortodóntico y quiero que se fijen muy bien en este caso. Vamos a ver un detalle en esta radiografía ortopantográfica. A ver, para ese ojo clínico experimentado, ¿no? A ver qué logran apreciar en este cambio 2D. Pueden incluso pausar el video, detenerse a ver ahí y poder hacer una lista de posibles cambios que puedan notar ahí. Vamos a ver si lo lograron notar. Así que después de 3, 2, 1, aquí está. Bueno, básicamente esta era una pacientita de 14 años que llegó a la consulta porque se notó en una radiografía ortopantográfica una alteración. Pero ojo, esta fue una ortopantografía de 3 años previo al motivo de la consulta. Y ustedes pueden ver dos cosas. No hay ningún tipo de lesión ósea, ni tampoco un tratamiento de base ortodóntico en este caso. Esta es la radiografía que hace que eventualmente se haga la evaluación del caso. Y vamos a ver si ahora sí notan el cambio. Pueden pausar el video, voy a darles ese chance y después de 3, 2, 1, veamos a ver qué encontraron. ¿Lograron notar el cambio que hay a nivel de esta radiografía ortopantográfica? Y si usted y su ojo clínico pudo apreciar esta zona de acá, donde hay una radiolucencia en la zona y la continuidad del espacio ligamento periodontal se pierde, lo logró notar, entonces lo felicito. Tiene un ojo clínico en proceso de entrenamiento. Lógicamente, al encontrar esta lesión en esta zona, que antes no estaba, tomando de referencia nuestra radiografía inicial, lógicamente nos llena de mucha preocupación. Se hizo en este estudio la remoción quirúrgica de la lesión, la resección de la lesión, y el resultado fue un xantoma verrubiforme, un xantoma, perdón, en este caso, que es bastante raro a nivel intraóseo y sobre todo a nivel mandibular. Cuando se hizo un seguimiento al caso, que eso es sumamente importante, el seguimiento de los casos, vemos como el área de la lesión pues ya va en proceso de cicatrización, pero vemos que el tratamiento ortodóntico pues también ya fue finalizado, ya no hay un estímulo. Entonces este caso nos permite a nosotros tener unas ideas relevantes y es, hay pacientes que bajo ciertos estímulos pueden generar cambio. Ojo a esos pacientes que están recibiendo un tratamiento de larga duración donde hay tracción mecánica, estímulo mecánico, un trauma físico en la zona, porque eso puede generar algún tipo de lesión, más allá de las que nosotros conocemos, ¿no? Y si encontramos, por ejemplo, una elevación en la mucosa que se puede combinar con un proceso inflamatorio, hay que ver, pues, lo primero, lo básico, que es quizás controlar los factores locales, como la higiene. Pero no se vale simplemente mandar un ácido hialurónico o una clorexidina si no estamos claros a qué nos estamos enfrentando, porque eso nos lleva inherentemente al fracaso clínico. Otro estudio de Juan establece esta relación entre cuáles son los cambios más comunes cuando nos encontramos con una lesión como los xantomas. Si ustedes pueden apreciar el corte histopatológico, encontramos cambios en el caso que pudimos ver en Masaya, como les comentaba. Esta presencia de hinchazón celular, de célula, incluso en algunos pudiese notarse depósitos, por ejemplo, de respuesta de adipocitos. Podemos también aquí ver esta hinchazón celular compatible con los famosos coilocitos y también podemos ver una respuesta inflamatoria y presencia de células inflamatorias en la zona, ¿no? Además, estas especies de encapsulaciones o islotes que incluso pudiésemos hasta encontrar células de Langerhans en este tipo de cortes histológicos. Lo relevante de este estudio, de este reporte de casos, y como dato adicional para aquellos que no lo sepan, muchas veces antes de los 90 habían los artículos básicamente que uno podía tener acceso con mayor facilidad, eran impresos y estos venían en las primeras hojas
venían sin color las imágenes y luego ya venían a color, como para generar esa expectativa de lectura, ¿no? Hoy pues sería completamente fuera de proporción a lo que estamos acostumbrados a vivir hoy. Es muy importante la lectura, es muy importante el no perder, por ejemplo, una línea de lectura que no solo implica leer los últimos 5 años de artículos, sino que la lectura de artículos clásicos nos da a nosotros una perspectiva, una dimensión de ello, porque los artículos obviamente es información especializada, es información que es privilegiada y por lo tanto hay para quien sigue un tipo de línea informativa, eso ayuda mucho como para poder tener un contexto, pero si hay la secuencia de esta información, ¿no? Sobre todo los artículos que son más referenciados y que aparecen con muchas más citaciones. Esto es, para traducirlo del español al español, ver por ejemplo la película del Justiciero o el Equalizer, la 3, sin antes ver las primeras 2 películas. Van a haber muchas referencias que no vas a entender porque simplemente no has seguido la línea de estas películas anteriores. Y lógicamente hay una película del año 2014, otra del 2018 y otra del 2023, pero si solo veo la del 2023, que es la más reciente, van a haber muchas cosas que no voy a poder entender. Así que seguir ese hilo conductor es muy importante. Lo importante de ese artículo de Hwang es que nos plantea las 2 grandes teorías que tratan de explicar por qué aparece un santoma verruiforme. Y eventualmente hay técnicas para el diagnóstico. Lógicamente vamos a tener desde una evaluación citológica, histológica por recuento celular, y por otro lado vamos a tener la histoquímica y pruebas moleculares. En este caso hay 2 grandes autores que tienen 2 posibles salidas que han sido a lo largo del tiempo como que las 2 grandes teorías que han dominado este tema. Por un lado, por ejemplo, tenemos al doctor Segarelli, que en Estados Unidos plantea que la causa principal asociada es la proliferación de, por ejemplo, macrófagos cuando tenemos un estímulo recurrente mecánico como los movimientos ortodónticos o incluso la aparatología protésica, las restauraciones, no es simplemente esto para ortodoncia, termina generando unos cambios inflamatorios y proliferativos que desencadenan en todos los cambios histológicos que habíamos mencionado antes. El gran problema de este estudio, y este estudio es criticado precisamente porque hay pocos casos, pero no hay que reclamarle al doctor Segarelli porque obviamente no son casos muy comunes, porque en muchos casos se diagnostican mal, muchos casos se manejan como una hiperplasia reactiva o se manejan como por ejemplo un proceso proliferativo inflamatorio simplemente y no se logra dimensionar eso. Por eso es muy importante prestarle mucha atención a las lesiones y hacer por ejemplo las pruebas diagnósticas pertinentes. No todo es hiperplasia, no todo es caries, enfermedad periodontal. Hay muchas patologías que aparecen en boca y lógicamente el poder diferenciar unas con otras es precisamente nuestro trabajo. Y por otro lado tenemos al doctor New Paras, que este doctor, haciendo o eventualmente un reporte de mucho más casos, pudo establecer que la relación más segura era precisamente la acumulación de adipocitos o la acumulación de grasas por células espumosas. Pero esto fue un poco más allá, porque este estudio del doctor Braham nos dice también de que hay una asociación entre los pacientes que tienen tendencia a desarrollar un santoma en la asociación con desarrollar otro tipo de lesiones dérmicas, ¿no? Hablamos de lesiones tipo líquen o tipo lesiones tipo pénfigo en este tipo de pacientes. O sea que hay una asociación entre esta alteración y también el desarrollo de otras condiciones en el futuro. Así que ojo con los pacientes a temprana edad que desarrollan un santoma. Estos pacientes deben de estar muy alertas porque pueden desarrollar otras lesiones dérmicas, por ejemplo las lesiones de líquen plano o líquen plano erosivo que terminan desarrollándose en pacientes de 30, 40, 50 años, incluso en edades más tempranas. Ojo que vimos casos en Clínica Dental Áureo bastante extremos el año pasado. Pongan en los comentarios Clínica Dental Áureo para hacer un poco más de referencia a esos casos que vimos y un caso que la verdad fue bastante impactante. Así que ojo ahí y detalle con los comentarios.
Aquí podemos ver el reporte de este caso de la lesión. Como ustedes pueden apreciar, se manifiesta una lesión ligeramente elevada sobre la zona, pero lo típico es este aspecto verrugiforme, ¿no? La literatura señala que ese aspecto verrugiforme puede estar asociado a la acumulación de elementos celulares. Elementos como, por ejemplo, los coilocitos, esa hinchazón celular. Podemos encontrar célula de Langerhans, podemos encontrar también acumulación de adipocitos y también la proliferación de los macrófagos en la zona, junto con otras respuestas inflamatorias, nos pueden dar este aspecto verrugiforme. Así que cuando nosotros tengamos un paciente con un cambio de este tipo, pues no hay que pasarlo por alto, porque podría ser desde una lesión de papiloma hasta incluso podría ser un carcinoma. Así que no nos podemos quedar con la duda en este tipo de lesiones. Así que mis recomendaciones finales para este caso es eventualmente hacer una evaluación constante de nuestro paciente, anotar cualquier cambio, prestarle atención a los cambios, hacer las pruebas pertinentes de esos cambios y pues lógicamente pues hacer al paciente consciente de que esto es una posibilidad. No es algo que ocurre en todos los casos, pero es difícil poder predecir qué pacientes sí lo van a desarrollar y qué pacientes no. Así que espero que con este video tengamos una perspectiva un poco diferente de los puntos que tenemos que considerar cuando atendemos a un paciente, sobre todo cuando reciben tratamientos de larga duración o que son tratamientos que van a alterar de alguna manera o generar un proceso inflamatorio de alguna manera en la dinámica del tratamiento. Así que espero tu like, comparte, guarda este video si crees que es útil y recuerda, la odontología es más que dientes. Nos vemos en el próximo video.